Una niña sentada en su habitación, de cabello castaño y desordenado se recogía unas coletas mientras sus ojos color avellana miraban a la puerta. Ella abrazaba a su jirafa de peluche acercándola hacia su pequeño cuerpo, y escuchaba con atención los fuertes gritos de sus padres. Nunca debí haber tenido malditos hijos. Gritó una voz fuerte y profunda. Lo único que hacen es dar problemas, quejarse, dibujar en las paredes. Cuando fue interrumpido por el furioso grito de la madre de los niños. Son nuestros hijos, David, no saben hacer nada mejor. Oh Maribek, joder, no quiero oír tus excusas de mierda. Ya he tenido suficiente. ¿Y qué vas a hacer al respecto? La niña oyó fuertes pasos viniendo hacia su cuarto, y abrazó fuertemente a su jirafa. La puerta se abrió violentamente, y tras ella estaba su enojado y obeso padre, que en una de sus canosas manos, llevaba un gran libro de texto. David, basta. Gritó su madre. Pero el padre ignoró los gritos y súplicas de su esposa, cogió a la niña por el cuello, y ella gritó y pateó, temblando de miedo. El padre de la niña con dureza levantó el libro de texto. Esto es por pintar mis putas paredes, tu pequeña perra. Años más tarde, la niña, conocida como Natalie, tenía ahora unos 9 años. En su paso por la pubertad ella era un poco más gordita. Como de costumbre ella se sentó en su habitación a ver la televisión, su padre estaba criticando sobre algunas estupideces de la economía, que a ella le importaban realmente una mierda, mientras comía palomitas. Ella estaba dibujando un dibujo, había un poco de gore en él, ya que extrañamente le gustaba dibujar sangre, le daba una rara satisfacción. Aparte de eso, hacer varias cosas a la vez no era problema para ella. Eso se hizo evidente en ella, después de tener que hacer muchos trabajos y labores, por lo que fue capaz de hacer muchas cosas a la vez. Dibujar acabó siendo su talento y pasión. Era su modo de escapar de la realidad, cada vez que algo malo le pasaba por la cabeza, o cuando simplemente estaba aburrida. De repente se oyó el cierre de la puerta y miró a su izquierda haciendo una pausa mientras mascaba palomitas. Allí estaba su hermano Lucas, que tenía 12 años. ¿Qué es eso? Todavía podía oír a sus padres gritando desde afuera de su puerta. ¿Papá te asusta? Dijo él soltando una risita. De ninguna manera, creo que sé defenderme de sus gritos por ahora. Hubo una larga pausa. Así que, ¿por qué estás aquí? Parecía jugar con las mangas mientras se retorcía un poco. Tengo que preguntarte algo. Dijo él fijando sus ojos en ella. Ella frunció el ceño ligeramente, impacientándose por su hermano que le había interrumpido su película y el dibujo. ¿Qué? Se acercó un poco a ella y le dijo. Dijiste que querías ser atractiva y crecer como una adolescente, ¿no? Ella asintió con la cabeza, animándose de repente. Bueno, no tengo una oferta. Escúpelo de una vez, imbécil. ¿Sabes lo que? Lo que los chicos y las chicas hacen juntos a veces, ¿no? Al día siguiente en la escuela Natalia no dijo una palabra, ella no habló durante todo el día, ella no tenía a nadie con quien hablar de todos modos. Nadie puede saberlo, nadie debe saberlo, así que nadie lo sabría. Su maestra se fijó en algunas de sus expresiones perplejas, pero ella la ignoró como si no entendiera la lección. Natalia también se sentía como si tuviera un intenso dolor, no tenía ni idea de qué era lo que le estaba haciendo daño. Ella tenía miedo, se fue a casa y en silencio se fue a su habitación, pero al final del día ella fue nuevamente recibida por su hermano. Nadie lo sabía. En la escuela ella finalmente decidió contárselo a alguien, a pesar de que no eran sus amigos, ella sentía que tenía que hacerlo. Ella se acercó al grupo de chicas que de vez en cuando veía en el pasillo, parecían buenas chicas y Natalia ya había hablado con ellas en otras ocasiones. Hey. Mía. La chica miró a Natalia que tenía una cara seria. ¿Sí? Realmente necesito hablar contigo de algo. Ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, y tú y tus amigos. Bueno, siento que sois las únicas personas con las que puedo confiar. Mia y sus amigos parecían tirar pequeñas sonrisas, pero solo por un momento. Pero, lo que Natalia no sabía, era que a ellos les gustaba escuchar rumores, para luego esparcirlos por ahí. Está bien, puedes confiar en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Un día más tarde todo fue a peor. Ella había estado recibiendo comentarios constantes en sitios de redes sociales como Facebook. Una vez, alguien incluso le hizo una maldita llamada, por no hablar de que todo su almuerzo había terminado tirado sobre su pelo.
Ese iba a ser el menor de sus problemas, pero Natalia al solo tener 9 años, no podía evitar sentirse enormemente molesta ante este hecho. Sin embargo, ella no dijo ni una palabra al respecto. Todo lo que había sufrido durante todo este tiempo, se lo guardó en su interior. Supuso que era mejor. No quería dejar que ningún dolor fuera mejor que ella. La chica conocida como Natalia ahora tenía 13 años. Ella fue muy productiva en la escuela secundaria. Estaba cerca de la lista de honor. Por una vez, se sentía tranquila y feliz. Pero ahora, de vez en cuando, cogía la costumbre de ser un ermitaño en su habitación, escondiéndose lejos de su padre, que todavía le gustaba gritar constantemente sobre la economía, el dinero, la política y toda esa mierda que ya estaba rotundamente cansada de escuchar. Sus ojos comenzaron a sentirse pesados, tenía un trabajo pendiente, pero eso ya no era importante para ella. Todo lo que estaba por su mente era dormir, así que cerró su portátil y después de que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad un poco, vio a su vieja y desgastada jirafa de peluche en la esquina. Ella la miró fijamente en silencio total y absoluto, recuerdos pasaron por su mente y sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero rápidamente parpadeó. No más dolor. Pensó para sí misma, pero ella siguió mirando al peluche. ¿Qué diablos estás mirando? Dijo ella a su peluche, que le devolvió la mirada con sus suaves, redondos, negros y brillantes ojos. Ella negó con la cabeza y se puso de pie mirando con tristeza al animalito de juguete y suavemente lo levantó en sus brazos, ella lo acunó y le dijo en voz baja. Lo siento. Algunas lágrimas corrían por su rostro. Ella acariciaba el áspero, suave y corto pelaje de su peluche, mientras se acostaba en su cama, y poco a poco se quedó dormida. Ella se despertó debido a los gruñidos de enojo de su madre, cansadamente abrió uno de sus ojos. No puedo creer que me olvidé de coger tu portátil. ¿Has estado con él toda la noche? ¿No es así? Natalie suspiró y apretó más la cara contra la almohada, abrazando con más fuerza a su jirafa. Su madre suspiró, y se fue. Tomó una ducha, se cepilló los dientes, se comió el desayuno, luego se vistió, se puso una sudadera gris y azul, con pelitos en el interior y capucha. No era su favorita, pero era la única que podía llevar a la escuela, debido a que las demás estaban para lavar. También se puso unos vaqueros negros y unas botas finas que estaban de moda. Finalmente bajó las escaleras para irse a la escuela, ella subió al coche y su madre la llevó a toda velocidad a la escuela. Sin embargo, durante el camino, debido a la falta de sueño, lentamente puso su cabeza contra la ventana del coche y empezó a quedarse dormida. Sus sueños, o pesadillas mejor dicho, trataban sobre los abusos físicos de cuando era niña. En segundo lugar, el abuso sexual por parte de su propio hermano, Lucas, que duró unos 4 años, antes de que ella tuviera el valor para decirle que parara. Ella empezó a retorcerse y encogerse mientras soñaba, pero su madre no le hizo caso. Su madre nunca se dio cuenta. De pronto fue bruscamente despertada al oír la voz de su madre. Ya estamos aquí. Dijo con tono enfadado, probablemente porque ella estaba durmiendo. Se veía un gran cartel en la escuela que decía, Instituto Walkerville Universitario para las Bellas Artes Creativas. Ella suspiró con cansancio, y salió, dejando caer la mochila sobre su hombro. Hasta luego. Dijo su madre, cerrando la puerta del coche. Ella entró en la escuela, y conversó con un par de amigos, hasta que subió a su taquilla en el 3er piso. Ella cogió sus libros, y ya llegaba 5 minutos tarde por lo que corrió a la clase. Su profesora de inglés molesta puso la mano sobre el pupitre de Natalie. ¿Dónde está tu tarea, señorita Oulet? La olvidé en casa. Lo siento, señorita Hunwick. Ella gruñó y se levantó. Su tiempo se ha acabado, señorita Oulet. No me extraña. Natalie parecía desconcertada, se quedó pensativa por un momento. No sabía por qué, pero esas palabras parecieron derretirse a través de ella. Ella simplemente la ignoró, y volvió a ponerse a escuchar la lección, mucho después quedó dormida, claro estaba. Más tarde ese día, ella se dirigió a su taquilla en el 4.º periodo. Cuando de repente, su novio Chris se acercó a ella. Hey. Hablamos después de la escuela, ¿de acuerdo? Ella sonrió, contenta por haber hablado con Chris. Aunque curiosamente ella no sospechaba nada, él siempre fue un chico muy dulce. Durante la clase de francés, ella se atrevió a no prestar atención, en lugar de eso, ella se dedicó a garabatear lo que a ella le encantaba dibujar. Sangre, gore, gente siendo apuñalada, cuchillos, y demás cosas macabras.
Otras personas dirían que era bastante siniestra por dibujar esas cosas, pero ella no veía nada malo en ello. Por una extraña razón, ella realmente sentía que era algo normal. Señorita Oulet. Rápidamente cubrió su dibujo con un papel y miró a su profesor de francés, tratando de ocultar su miedo. Sí, señor Levasseur. Él hizo un gesto para que ella moviera el brazo, con un leve giro de cabeza. Muéstrame tu trabajo. Ella movió su brazo dudosamente, mostrando la imagen de un hombre siendo apuñalado por un loco. El profesor se quedó perplejo, mirándola un rato, ella sonrió nerviosamente. Borra eso, y empieza a hacer tu trabajo. Dijo él con una voz extrañamente calmada. Se alejó, ella suspiró y comenzó a borrar el dibujo. Y señorita Oulet. Su tiempo para hacer el trabajo casi se ha acabado, sugiero que lo haga ahora. Ella gruñó ante el comentario. El tiempo siempre parecía estar en su contra, por lo que ella debía tener cuidado, ya que el tiempo podría irse a la mierda. Después de la clase, ella salió de la escuela para encontrarse con su novio, que estaba de pie cerca de la valla en la acera. Ella sonrió y se acercó, con la esperanza de que su día pudiera al menos ser alegre gracias a él. Pero a medida que se acercaba, su sonrisa se desvaneció lentamente. Él no estaba sonriendo. Chris, ¿te pasa algo malo? ¿De qué querías hablar conmigo? Natalie, creo que es hora de que nosotros deberíamos empezar a ver a otras personas. Ella sintió que su corazón se rompía. ¿Pero, por qué? Él la miró con un poco de mirada severa. Es tu forma de pensar, tus dibujos, simplemente me echan para atrás. Creo que hay realmente algo mal en ti. Y lo más triste, es que no me dices por qué estás actuando así. Me hace sentir irresponsable, así que, yo simplemente no puedo seguir de este modo. Lo siento. Y con esto, comenzó a alejarse. Natalie cerró sus manos sobre el mostrador del baño de su casa, se miraba a sí misma en el espejo, sus ojos se movían nerviosamente. Yo no voy a hacerme daño a mí misma como los demás. Yo puedo mantenerme fuerte. Ella tenía una aguja e hilo negro en la mano. Es inútil, esto no ayuda. Una extraña sensación tiró de su subconsciente. Ella rió entre dientes ligeramente. No, lo estoy haciendo, porque quiero. Ella levantó la aguja con el hilo, y sonrió ampliamente. Se acabó el tiempo. Pieza tras pieza, corte tras corte. A pesar de que ella sufría un dolor insoportable, no se quejaba, no gemía, no lloraba, no hubo más lágrimas que derramar. Todo lo que hizo, fue sonreír. La sangre goteaba de las heridas, y se escuchaba un ruido debido al goteo en el lavabo y sobre el mostrador. Cuando terminó, retrocedió y admiró su obra. Ella acariciaba las horrendas puntadas en los lados de la boca, que extendían una amplia sonrisa. Ella sentía el calor, la húmeda sangre de sus dedos, y la lamió suavemente, consumiendo el sabor metálico del líquido en puro éxtasis. Ella se detuvo al ver a su madre reflejada en el espejo detrás de ella, y se dio la vuelta bruscamente. Ella vio a su madre con los ojos muy abiertos y la cara pálida, y miró a sus dedos, al ver la sangre, de repente sintió el dolor y se puso a llorar. ¿Mamá? Ella nunca se había sentido tan confusa. ¿Qué acababa de pasar con ella? Su madre programó una terapia para ella. Natalia no se deshizo de las puntadas, por temor a la cantidad de dolor que le traería. Así que fue a las terapias con ellas. Ella se aseguró de ponerse la capucha, para no dejar que nadie la viera. Se sentó en el asiento de cuero, y se quedó mirando a la mujer rubia que estaba sentada frente a ella en silencio. Así que tu nombre es Natalie, ¿no? Natalie solo asintió con la cabeza. Soy Devera y estoy aquí para ayudarte. Ahora dime, ¿cuáles han sido algunos de tus problemas recientes? Natalie la miró fijamente. El tiempo ha sido mi problema. Devera le dirigió una mirada confusa. ¿Qué pasa con el tiempo, cariño? Las manos de Natalia agarraron bruscamente el cuero del asiento. Todo. Te hace vivir a través de él, progresando lentamente a través de la vida, estando controlada por la sociedad, solo para ser torturado aparentemente sin fin, hasta que te encuentres con que ya no tienes un propósito. Es un círculo vicioso. El tiempo no termina, no se ralentiza, no se acelera. Es violento. Te hace vivir a través de la tortura una y otra vez, sin poder avanzar rápidamente fuera de ella. Natalie realmente no tenía ni idea de lo que acababa de decir. Ella se sentía como si no fuera ella misma ya. ¿Podría ser causa de todas las cosas que había estado conteniéndose? No, eso no era posible.
pero por alguna extraña razón, a ella le gustaba. La terapeuta se acercó más a ella y dijo: Yo no puedo ayudarte si no me dice lo que va mal, Natalie. Sus dedos comenzaron a rasgar el asiento de cuero. Natalia ya no está aquí. Al oír eso, los ojos de veras se abrieron aún más, se levantó y le dijo: Ahora mismo vuelvo, por favor, quédate aquí. Ella salió dejando a Natalie sola. Tal vez si ella hubiera hecho algo en ese momento, no habría llegado a ser lo que es ahora. Tal vez más personas estarían vivas. Y tal vez, ella estaría cuerda de nuevo. Por mucho que me encantaría admitir que ella se levantó de la silla y evitó que todo esto sucediera, no puedo, porque estoy obligado a decirte la horrible verdad. Natalia no se movió, ella permaneció inmóvil, en perfecto silencio, y perfectamente calmada en esa silla. Y después de un tiempo de espera e impaciencia, sus padres entraron en la sala. Ella se puso de pie, dispuesta a irse, pero se fijó en las expresiones de sus padres. Incluso su madre tenía una extraña mirada entristecida en su rostro. Su confusión creció, pero no dijo ni una palabra, y los siguió hasta el coche. Durante el camino pensó que iba de regreso a casa, empezó a quedarse dormida, y extrañamente oyó una oscura voz hablar en su sueño, casi sonaba como ella misma, haciéndose eco en la oscuridad eterna. Tu tiempo se ha acabado. Ella se despertó, algunas gotas de sudor rondaban su rostro. Ella no estaba en casa, ni tampoco en el coche, ella estaba en una cama blanca, en un cuarto blanco. Miró a su lado y vio que estaba conectada a un monitor cardíaco. Ella fue a levantarse, pero pronto se dio cuenta de que estaba atada por debajo. Ella entró en pánico, comenzó a luchar, pero se detuvo al oír abrirse una puerta a su izquierda. Un hombre con una camisa blanca la miró, con las manos detrás de su espalda. Casi parecía uno de esos típicos doctores que te encontrarías en algún laboratorio científico. Ella puso toda su atención cuando el señor científico empezó a hablar. Debes estar muy confusa en este momento, me imagino. Pero yo quiero que sepas que solo estamos aquí para ayudarte. Tus padres estuvieron de acuerdo en firmar un contrato para darte un poco de drogas mentales para ayudarte con tu estado mental. Ella abrió la boca para protestar, pero fue silenciada rápidamente. No tienes que preocuparte, estarás de vuelta a la normalidad en poco tiempo, solo trata de relajarte. Él se acercó, y ella trató de moverse, pero no pudo debido a los lazos de las correas de cuero alrededor de sus muñecas y piernas. Él tocó cuidadosamente una máscara, y se la puso sobre su nariz y boca. Ella tercamente trató de liberarse, pero sintió que empezaba a estar bajo los efectos de las drogas, y sus ojos se cerraron lentamente. Y de repente, se despertó. Ella no podía creer el infierno que estaba viendo. Ella estaba recibiendo inyecciones múltiples, incluso algunas cosas se rozaban con su piel, se sentía mareada, pero era completamente consciente de su entorno. Ella estaba entrando en un estado raro, el cual algunos pacientes padecían mientras se sometían a una cirugía. Ellos son capaces de ver lo que les están haciendo, pueden sentir dolor, su cerebro está activo pero no pueden responder. Sin embargo, ella era capaz de hacerlo. Su ritmo cardíaco en el monitor comenzó a acelerar, y los doctores se dieron cuenta de ello. La miraron, y al ver sus ojos abiertos, uno de los médicos le gritó al otro. Ella no podía distinguir lo que estaban diciendo, pero de repente sintió una descarga de adrenalina. Poco a poco empezó a deslizarse sobre sus ataduras, sacudiéndola violentamente. Uno de los doctores iba a sujetarla, pero de repente estaba indeciso de hacerlo, y 3 de los doctores retrocedieron. Ella se sentó en el borde de la cama, y le arrancó la máscara y el tubo de su brazo. Se levantó y empezó a tropezar con ellos, su respiración se detuvo y su visión era borrosa. Ella podía verse a sí misma emitiendo un par de locas risas. Pero de repente, sintió un dolor agudo en el pecho, ella se agarró a donde supuestamente se encontraba su corazón, y cayó de rodillas. Tosió sangre, y cayó al suelo por completo, perdió el conocimiento. Ella se levantó lentamente y aturdida después de eso. Estaba de vuelta en la cama, el doctor estaba sentado junto a la cama. Algo ha ido terriblemente mal. Ella no sabía por qué, pero sentía una enorme cantidad de odio hacia el doctor. Él lo notó y miró para otro lado. Se suponía que no despertarías mientras te estaban dando la dosis para tu estado mental. No estamos seguros de cómo te ha afectado. Pero tenemos el presentimiento de que lo vamos a averiguar. Hizo una pausa por un segundo, antes de coger un pequeño espejo, sin mirarlo. Esto llegó a afectar a tu apariencia así. Ella se miró en el espejo, y sus ojos se abrieron. Sus ojos eran
totalmente verdes. Se dio cuenta de que aún tenía los puntos de costura en la boca, pero por alguna razón, no podía dejar de sentirse feliz. Su ritmo cardíaco empezó a aumentar de nuevo. Ella hizo una risita baja. El doctor la miró en estado de shock, al ver que estaba de repente ya de pie y sobre él. Doctor. Dijo, sin dejar de reír. Él temblaba ligeramente, mientras pulsaba un botón de abajo del monitor. ¿Sí? Tu tiempo se ha acabado. Natalia había cogido al doctor, y lo ató a la cama. Su columna fue completamente partida en dos, ya que la cama estaba doblada casi en forma de sándwich. La sangre brotaba de sus ojos, nariz, boca y casi todos los orificios de su cuerpo. Y allí, en la esquina, estaba el asesino, felizmente dibujando sus horribles dibujos en la pared con sangre, seguido de la frase "tu tiempo se ha acabado". Poco a poco se giró para mirarles, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro de locura. Hola amigos. ¿Les gustaría jugar? Jaja. Jajaja. Jajajajajajaja. Los guardias rápidamente sacaron sus armas, cuando de repente es embestido uno de ellos, habiendo sido capaz de esquivar sus balas. Ella agarró un cuchillo de grandes dimensiones de una funda de su bolsillo, y lo cortó atravesando su cintura. Sangre y órganos inundaron el suelo, y él se desplomó. Ella inhaló profundamente, amando el húmedo olor de la muerte. El otro tembló de miedo, y dejó caer su arma. Poco a poco se acercó a él, y le colocó la punta del cuchillo en el pecho. Tu tiempo se ha acabado. Poco a poco deslizó el cuchillo por el pecho, todo el camino hasta el final del intestino. Sus órganos se derramaron por el suelo, y se derrumbó muerto. La madre de Natalia dormía en silencio en su habitación junto a su marido. Ella se despertó al escuchar el sonido de que llamaban a la puerta. Aturdida se levantó y salió de la habitación, a la puerta principal. Estaba lloviendo completamente en el exterior, y un trueno retumbó a lo lejos. Se acercó a la puerta y se detuvo cuando estaba a punto de agarrar el pomo. Oyó un débil sonido de una loca risa. La lluvia y los truenos parecían volverse tranquilos de repente. Ella acercó la oreja contra la puerta, y escuchó con atención. Hola, madre. Natalia entró por la puerta, blandiendo dos cuchillos en la mano. Su madre se tambaleó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el perchero. Uno de los ganchos rompió su cráneo, y mostró una violenta hemorragia de la parte posterior de la cabeza. Ella cayó al suelo paralizada, pero todavía consciente. Natalia se alzó sobre ella, pero poco a poco se arrodilló para alcanzar el nivel de los ojos, y le mostró dos cuchillos cubiertos de una sangre gruesa roja. Estaba sufriendo, madre. Ella pasó la punta del cuchillo por la mejilla, cortándola ligeramente. Natalia inclinó la cabeza. Pero tú no hiciste nada. Todo lo que su madre pudo hacer fue estremecerse y jadear constantemente como un pez en la tierra. Natalia agarró a su madre, y suavemente la dejó para que su espalda estuviera tirada en el suelo. Ella procedió a sentarse encima de ella y empezar a hacerle un corte en V en el pecho. Su madre solo se quedó sin aliento y se estremeció, pero su respiración comenzó a parecer ahogada y echaba burbujas. Natalia sabía que no le quedaba mucho tiempo. Ella procedió a abrir por la fuerza la cavidad torácica con un fuerte crujido, y alcanzó y agarró el corazón de su madre que latía lentamente en su mano. Ese pulso se estaba volviendo cada vez más débil, y de pronto, se lo arrancó, rociando de sangre toda su cara. Se quedó mirando a su madre directamente a la cara mientras ella moría lentamente. Dulces sueños. Dijo al cadáver de su madre. Tu tiempo se ha acabado. Ella puso el corazón en la boca de su madre, acariciando su mejilla suavemente, y se levantó. Ella no había terminado aún. El padre de Natalia, David, se había movido mientras dormía y se dio cuenta de que su esposa no había regresado todavía. Sus ojos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad, cuando de repente se dio cuenta de que Natalia estaba colocada al lado de la cama, sonriendo como una loca con sus verdes ojos brillando en la oscuridad. Estaba llena de sangre por todas partes, y el olor era insoportable. Ella puso una cara triste falsa. Oh, mi querida madre se ha ido. Me pregunto, ¿quién sacará el dinero? Ja 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 ja. Ella de repente agarró la frente de su padre. Eso es todo lo que siempre te preocupaba, al menos. Su padre, sin embargo, era luchador, y él saltó, la agarró por el cuello, y la tiró al suelo. Comenzó a pisarle fuertemente en el pecho hasta que ella tosió sangre, y la miró. ¿No se siente bien, papá? Ja 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 ja.
Después de todo, nunca pareció importarte hacerlo durante todos estos años, ¿no? Él entrecerró los ojos. Tú no eres mi hija. Una sonrisa amplia se extendió en su cara, ella lo miró con los ojos brillantes, mientras la sangre goteaba por su cara. Tienes razón, no lo soy. De repente le puso una zancadilla, haciéndole caer fuertemente contra el suelo. Ella se levantó con cuchillos en la mano. Dicen que cuanto más grandes son, más fuerte caen. Mientras él estaba sin aliento, ella agarró una almohada y se la puso en la cara, y comenzó a estrujársela fuertemente contra su rostro, más y más fuerte. Oyó un fuerte ruido de algo resquebrajándose al poco tiempo. Cuando ella apartó la almohada, su rostro estaba horriblemente mutilado, él estaba haciendo ruidos ahogados y llorando de dolor. ¿Qué te pasa, papi? ¿Demasiado dolor para ti? Ella le clavó 2 cuchillos en el estómago, dejándolos ahí por el momento. Ella arrancó uno de los grandes postes pesados de madera, de la cama. Lo dejó entre sus piernas, y cogió los cuchillos. Voy a necesitar esto. Ella rió entre dientes y se sentó en el poste que estaba entre sus piernas. De repente, empezó a caminar hacia atrás mientras se sentaba, el peso de su cuerpo en el poste comenzó lentamente a exprimir sus entrañas a través de su cuerpo. Él comenzó a vomitar, y la sangre brotaba por su boca. Su aliento fue silenciado, y ella le golpeó un poco. Vamos. Ella gruñó y se forzó a caminar hacia atrás con más fuerza. De repente, sus órganos cayeron en su boca. La desagradable sangre se derramó y se amontonó en el suelo y en ambos lados de su cara. Ella inclinó la cabeza hacia el cadáver y se dispuso a abandonarlo. Tu tiempo se ha acabado, papá. Finalmente, esta sería su parte favorita. Silenciosamente se coló bajo la habitación de su hermano, abriendo la puerta en silencio. La sangre goteaba de su cuchillo, haciendo un sonido mientras que las gotas golpeaban la dura madera. Su hermano no estaba en la cama, era evidente que estaba escondido en alguna parte. Ella sonrió. Oh, querido hermano, ven. Ella comenzó a caminar hacia el interior. Todo lo que quiero hacer es tener un poco de diversión. Ja 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 ja. Cuando entró más adentro, ella se puso a escuchar con atención cualquier sonido, cualquier respiración, cualquier movimiento, incluso olfateó en el aire su putrefacto olor. Y mientras escuchaba, finalmente se dio cuenta de algo, el sonido. Basura. Ella cayó al suelo, temblando. Su hermano estaba detrás de ella con un bate de béisbol ahora ensangrentado. Él estaba mirando hacia abajo con ira, jadeando de furia. Ella trató de levantarse poco a poco, pero él la golpeaba una y otra vez. Mamá siempre quiso lo mejor para ti. Perra. Él la golpeó con fuerza una última vez, antes de tomar un descanso. Ella estaba sangrando fuertemente, sus ojos verdes y brillantes se apagaban débilmente en la oscuridad. Ella se sentía débil, y miró con atención al techo. Recordó los días que había pasado aquí, siendo torturada, teniendo que soportarlo durante 4 años, mirando ese mismo maldito techo. Eso le envió una repentina oleada de energía a su cuerpo, y comenzó a ponerse en pie, riendo locamente. Ja 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 ja. Su hermano fue a golpearla de nuevo, pero usó sus 2 cuchillos para bloquearlo. Tú irás al infierno, hermano. Con un gran empujón, ella envió a su hermano volando a la cama. Se golpeó la cabeza contra la pared y gruñó con ira, a punto de abalanzarse sobre ella, cuando ella le clavó sus 2 cuchillos en los brazos manteniéndolos clavados en la pared. Él gritó y luchó con rapidez. Vamos a ver qué podemos usar de por aquí. Ella comenzó a caminar por la habitación, y sonrió al ver un simple cuchillo de mantequilla en su lado de la cama. Ella lo recogió, y se acercó a él. Dicen que los ojos son los órganos más suaves del cuerpo. Ella lentamente lamió el cuchillo. Suave como la mantequilla. Él la miraba horrorizado, tratando de alejarse, cuando empezó a cavar sus ojos con el cuchillo. Él gritó en voz alta, y ella rápidamente le ató una tela alrededor de su boca. Ahora, no podemos despertar a los vecinos. Él no podía ver nada, el dolor era insoportable, la sangre goteaba violentamente de sus cuencas. Quería llorar, pero ahora era incapaz. Ella rebuscó por el alrededor para encontrar más objetos, y tomó un par de tijeras. Ella se acercó, arrastrándose sobre él. Creo que necesitas unos cortecitos, hermano. Ella clavó las tijeras en sus entrañas, y alzó la voz con un grito ahogado de dolor. Ella lo trataba como una obra de arte y artesanía, cortando a través de su piel como si fuera papel. Ella alzó su intestino grueso, y sonrió con malicia. ¿Sabes lo que adoro?
El arte macaroni. Ella comenzó a cortar el intestino en secciones. Esto puede ser un poco demasiado grande para poner en un plato, sin embargo. Ella podía oír a su hermano espumeando sangre por su boca. Sin embargo, tuvo que tragársela debido a la tela que tenía alrededor de su boca. ¿No sabe bien? Ella lamió la sangre de sus dedos. Claro que sé que te gusta. Él dejó escapar otro grito ahogado. Ella bajó a sus pies y comenzó a agrietarlos y rasgarlos, uno por uno. Después de un rato sus gritos aumentaron inútilmente. Su garganta estaba en carne viva y sangrando por ahora. A continuación, siguió con sus dedos, rompiéndolos y rasgándolos lentamente. El gorgoteo se hizo más fuerte, y él comenzó a retorcerse. Él se estaba ahogando en su propia sangre. Ella le sacó la tela hacia abajo, y la sangre brotaba de su boca, volvió la cabeza hacia un lado y vomitó violentamente. Ay, ay, hermano. Dijo ella, dándole palmaditas en la cabeza. Come esto y siéntete mejor. Ella metió uno de sus dedos en la boca, haciendo que se le atascase la garganta. Él se atragantó y murió lentamente. Tu tiempo se ha acabado. La niña conocida como Natalie, entró en su cuarto goteando sangre, y en una esquina, ella la vio, su jirafa de peluche, ella se arrodilló y la miró fijamente. Luego, sin decir una palabra, se puso de pie y se dirigió al cuarto de baño, mirándose fijamente a sí misma, cubierta de sangre. Ella oyó un tenue ruido de tic-tac, miró hacia abajo y vio un reloj de bolsillo. Se quedó mirándolo en sus manos girando lentamente, escuchando el tic-tac de lo que pareció una eternidad. Sacó uno de sus cuchillos ahora rojos como la sangre, y golpeó fuertemente sobre el mostrador. Cogió el reloj de bolsillo, y lo desmontó hasta que solo quedó el pequeño reloj. El tiempo hace que vivas a través de la tortura. Dijo, intentando acercarse el cuchillo poco a poco a su ojo. Progresando lentamente a través de la vida, siendo controlada por la sociedad. Ella empezó a clavárselo lentamente en su ojo, así que la visión de su ojo izquierdo empezó a volverse borrosa y roja. Hasta que te encuentres con que ya no tienes un propósito. Ella sintió que su ojo empezaba a salirse de la órbita, vertiendo sangre en el fregadero. Es un círculo vicioso. Ella lo sintió colgando fuera de su órbita, un dolor agudo se conectaba en su cabeza. El tiempo no se acelera, no se ralentiza, es violento. Ella se agarró al cable de su ojo, y lo arrancó de inmediato, el ojo cayó al fregadero. Te hace vivir a través de la tortura una y otra vez. Ella comenzó a poner el reloj en su ojo. Sin poder avanzar rápidamente fuera de ella. Se oía el sonido del chapoteo de las gotas de sangre, hasta que dio la impresión de que el reloj se ajustó a la perfección en su órbita. Yo soy Clockwork. Algunos dicen que aún sigue viva, llevando su locura con ella, dejando muchos muertos, diciéndoles cuando decidía que su tiempo llegaba a su fin. La única forma de detectar su presencia, es si duermes cerca de las cortinas en la noche, durmiendo a pierna suelta. Pero en la oscuridad, ella te mira, decide, se oye su tic-tac y ves el destello verde de ese ojo de relojería. Sí, ella está allí. Tú sabes que, tu tiempo se ha acabado.